Ayunos peligrosos. Esta es una palabra muy importante y un llamado de atención al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, y que también va a traer bendición a la audiencia que se conecte a esta enseñanza. Esta es una palabra que viene bendecida por parte del Espíritu Santo, que va a traer liberación sobre tu vida, que va a traer la mano de Dios sobre tu vida. ¿A quién no le gustaría ser usado por Dios? Levantarían la mano, porque en el deseo de cada hijo de Dios está el propósito de ser usado por Dios. Dígale al Señor allí: yo quiero ser usado por Dios. Esta enseñanza te va a dar el secreto por la dirección del Espíritu Santo para ser usado por Dios, por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo te va a usar. Diga: yo quiero ser usado por ti, Señor, para bendecir mi vida y bendecir toda mi familia. Dios me va a usar en medio de mi familia. Dígale así al Señor, profetícelo. Gloria a Dios. Antes de ayunar para tener poder de Dios, antes de tú ayunar para Dios usarte, antes de tú ayunar para Dios libertar tu familia, antes de tú ayunar para Dios hacer un milagro, hay un misterio que nosotros tenemos que cumplir de parte de Dios. Hay un procesamiento de Dios que debemos obedecer, porque si no, tendremos consecuencias. Ayunos y contraataque del diablo. Tenemos que ver que la palabra de Dios nos muestra que hay un enemigo, que le están como león rugiente, buscando el momento más vulnerable de nuestra vida para él entrar. Si usted lo sabía, pero hay contraataque del enemigo hacia nuestras vidas. A diario existe contraataque del enemigo hacia cada uno de los hijos de Dios, y esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, y tienes que apuntarlo allí. Agarra tu cuaderno, tu lápiz y ve apuntando sobre esta enseñanza que te va a bendecir mucho. El ayuno es la mayor arma que Dios nos dio contra el reino de las tinieblas. El ayuno y la oración, armas poderosas que el Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra, herramientas que nos ayudan a derribar al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas hay una estructura, pero por alguna razón los demonios, Satanás, ellos odian el ayuno. En el reino de las tinieblas existen jerarquías, existen posiciones altas, media y baja. En esas posiciones requeriremos un nivel de unción para poder lidiar con cada una de ellas. En la posición más baja de espíritu demoníaco, nosotros tenemos que tener la unción para vencer allí. Pero en la posición media tenemos que tener la unción que lidia con esa jerarquía, porque la unción que solamente opera en la parte abajo no va a funcionar en la media, porque los espíritus son más de jerarquía más fuerte. En la Escritura vemos esto bien claro, y en la experiencia del Ministerio de Liberación y de Guerra Espiritual hay que tener mucho cuidado ahí de aventurero, porque no todo aquí en el reino de Dios es un juego. Tenemos que tener bien claro y pedir al Espíritu Santo que nos direccione, porque si no hay dirección del Espíritu Santo, seremos envolvidos por el espíritu de error. Y el espíritu de error trae una cadena consecuente al espíritu de locura, y el espíritu de locura lleva a la que la persona tenga una mente totalmente cauterizada, sellada, sin entendimiento, sellada y trancada. El enemigo cautiva la vida de esa persona cuando deja que el espíritu de error lo manipule y entre en su vida. Es muy importante que nosotros, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 17, del verso 19 hasta el 21, Jesucristo, nuestro Maestro, va a hablar sobre un caso que requiere de mucha atención y que nos da la enseñanza precisamente de los rangos espirituales que existen en el mundo espiritual, en el reino de las tinieblas. Esto tiene que ver ya con demonología,
Las personas que tienen la oportunidad de tener la bendición de estudiar teología van a conocer esta gran enseñanza y bendición. Pero Jesús, nuestro Maestro, nos habla de que existen 3 niveles de fe, que nosotros tenemos que ir creciendo precisamente en el reino de Dios en esa fe. Jesús habló de que hay 3 niveles de fe: poca fe, fe y grande fe. Jesucristo, Él precisamente a través del Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros para ir creciendo a la medida de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo nos habla aquí en Mateo 17, capítulo 17, versículo 19 al 21, que había un espíritu sobre un joven, una legión, los cuales los discípulos vinieron y le ordenaron a este demonio que saliera, y el demonio no les obedeció. El demonio se empezó más bien a burlar delante de ellos. Solamente el que vino y lo echó fuera fue Jesucristo. Y note que anteriormente los discípulos venían echando fuera demonios, sanando, curando, viendo señales, porque en el capítulo 10 de Mateo Jesús le da dones a los discípulos y ellos van de un lado para acá viendo milagros, señales, y resulta que llega el capítulo 17 y se encuentran con un espíritu de rango alto. Ellos estaban acostumbrados a los demonios de rango bajo. Recuerden lo que le acabo de decir sobre los niveles de posiciones y jerarquía del reino de las tinieblas: alta, media y baja. Y la unción que tengo para lidiar con los demonios de la jerarquía baja no me va a funcionar para los demonios de jerarquía media, y menos para los demonios de jerarquía alta. Por eso que muchas veces tú puedes orar por una persona que tiene fiebre, la fiebre se va, pero en otras veces vas a orar por una persona que tiene un cáncer y el cáncer no se va. Es porque la unción que tienes no opera para lidiar y echar fuera ese espíritu de cáncer. Necesitas más fe, necesitamos entrar en la profundidad más del Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios en los niveles espirituales que existen por medio del poder del Espíritu Santo y su dirección. Hay un caso de un joven que, así mismo como le sucedió a los discípulos que no tenían la fe y la consagración que nuestro Maestro Jesucristo tenía, este joven, él se levantó con ese fervor y esas ganas de, ¿sabes?, ir a echar fuera demonios, esa actitud aventurero, querer experimentar, porque se levantó así con una actitud que pensando que quiere ser superhéroe, pensando que él quiere salvar a todo el mundo, pero sin darse cuenta, sin trabajar en su área almática, en su alma, en chequear si tiene heridas, si tiene maldiciones generacionales de su familia, en su alma, sin poder primero tratar esa área. Él se fue de a la aventura en el área de la guerra espiritual, liberación, y comenzó a tener efectividad con los demonios de rango bajo en la unción que él tenía. Comenzó a ver resultados, y mientras más veía resultados, más se emocionaba, más se alegraba, hasta que un día fue a orar por una persona, por una muchacha que tenía una legión de demonios, una jerarquía de espíritu alto. Cuando fue a orar, el demonio se le burló de su cara, se le rió en su cara, y el muchacho quedó endemoniado en aquella misma hora, porque el espíritu demoníaco de rango alto se dio cuenta que el joven en su alma tenía heridas que no había tratado, que no había solucionado, que no había puesto en las manos del Espíritu Santo para que el Señor lo limpiara desde el alma. Porque le puedo decir algo a todos los que me escuchan: los espíritus demoníacos ven las heridas que tiene la persona en el alma, ve las maldiciones racionales que está la persona allí encrastada en su alma. Los demonios lo ven. Hay espíritus de rango bajo que ellos se van a sujetar al nombre de Jesús cuando la persona lo echa fuera, pero hay demonios de rango alto, de jerarquía, que ellos no se van a sujetar a aquellas personas que tienen heridas en su alma. Las heridas en el alma era lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos. Los discípulos tenían que entender primero, aprender de Jesús, esperar el tiempo de formación, ser sanado de la parte almática de su alma,